Poca presentación necesita Canserbero, el joven rapero venezolano que ha marcado a varias generaciones con sus ritmos y con sus letras. Hoy quiero compartir con vosotros el análisis de un tema que impacta fuertemente nuestras conciencias: Mundo de Piedra. Vamos allá. Si no quieres perderte ninguno de mis vídeos, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que publique un nuevo vídeo. ¡Muy buena! Mundo de Piedra es el sexto track de su disco Muerte, publicado en 2012. Un disco que recoge temáticas en torno a la violencia, la injusticia, el crimen y el desamor. De este disco ya he analizado otros dos temas en el pasado: Es Épico y Jeremías 17:5. Si no conoces a Canserbero, te invito a ver estos análisis. Te dejo por ahí una tarjeta. Este videoclip comienza con un tic-tac de fondo. Se escuchan también los acordes silbados del estribillo. Una melodía lenta, triste y quizás algo perturbadora. Este recurso, que también se repite al final del vídeo, hará que estas pocas notas queden grabadas a fuego en nuestras mentes. Es muy posible que al terminar de ver el vídeo siga resonando en vuestra cabeza por largo tiempo. La primera persona que aparece en el videoclip es un anciano con larga barba y anteojos. Viste humildemente y camina descalzo, señal de que no es un rico ni tiene una posición social privilegiada. A lo largo del videoclip lo veremos varias veces y siempre con un reloj que aparece entre sus manos y que parece estar reparando. El hombre al comienzo se levanta y enciende una radio. Esa misma radio, atentos, porque cerrará al final del todo el videoclip, emitiendo un veredicto sobre la ciudad. Un mensaje que creo va dirigido a toda la humanidad. Después, el anciano, mientras se sienta a reparar el reloj, va sonando un estribillo en inglés. Your heart is made of stone. We are living in a stone world. Tu corazón está hecho de piedra, vivimos en un mundo de piedra. La piedra aquí es el símbolo de la dureza del corazón humano, su insensibilidad ante el sufrimiento de los demás, su incapacidad para pedir perdón y por lo tanto su soberbia y mezquindad. Es imposible para un cristiano no evocar aquí los versículos del libro de Ezequiel, de la Biblia, donde dice Dios a su pueblo que arrancará su corazón de piedra y le dará un corazón de carne, texto que ha sido interpretado como una profecía de la obra realizada por Dios en la humanidad a través de Jesús. A continuación, un hombre de edad media sale de la misma habitación que el anciano, se despide de él. El anciano, con un gesto de preocupación, mueve su cabeza hacia un lado y a otro, pero prosigue arreglando el reloj. ¿Quién es este anciano? ¿Y por qué está arreglando un reloj? ¿Qué representa en el videoclip? Hacia el final de este análisis os daré mi propia opinión, pero me encantaría leer la vuestra desde ya en los comentarios. El reloj del anciano marca las 2 de la madrugada y comienza Canserbero a narrar la historia. El hombre que se despedía del anciano parece ser un policía que deja su casa para patrullar de noche. Su nombre llama poderosamente la atención a quienes conocemos la vida de Canserbero. Carlos, pues Carlos es, según canta el mismo Canserbero en el tema Es Épico, el nombre del policía que asesinó a su hermano. Las rimas de Canserbero nos sitúan rápidamente. Carlos está casado, tiene un hijo al que ama, se dice explícitamente, y una mujer a quien por contra finge querer. Y añade: los dos viven en un mundo de piedra, es decir, que son insensibles y están preocupados solo de sí mismos, ciegos al dolor de los demás. Ese corazón de piedra es lo que le lleva a Carlos a corromperse. Hace uso de su poder, de su placa de policía para extorsionar y sacar un dinero que se gastará esa misma noche con prostitutas. El tiempo es importante. Canserbero nos dice que ya son las 3:15 de la madrugada y Carlos pasa por una esquina y escucha a un muchacho gritando pidiendo auxilio. Sería el momento, por su responsabilidad y servicio a la sociedad, de ejercer como policía, pero decide ignorar el dolor del otro porque su corazón es de piedra. Él sigue conduciendo en su coche. Entonces Carlos se da cuenta de algo. Un taxi le sigue y en la parte de atrás vemos una cabeza que se esconde. No parece importarle mucho y él continúa dirigiéndose a un local donde contrata los servicios de una prostituta. Pero su infidelidad la pagará cara, pues su mujer entrará en la estancia y dará muerte a tiros a Carlos.
Termina esta escena y entonces retrocedemos en el tiempo. Volvemos a ver al anciano que está reparando su reloj mientras suena el estribillo que nos recuerda que el mundo es de piedra, que nuestro corazón es de piedra. Ahora el reloj del anciano marca la 1:45 de la madrugada, es decir, 15 minutos antes de que Carlos saliera de casa a patrullar. Esta vez vemos a la mujer de Carlos en la habitación y en la pared cuelga un rosario y en la mesilla parece haber una lámina de la Virgen de Guadalupe y otras pequeñas imágenes de otras advocaciones de la Virgen. Resulta irónica esta escena. Quien profesa devoción a la Virgen en la Iglesia Católica debería ser alguien que busca tener un corazón maternal, manso y al servicio de Dios y del prójimo, pero esta mujer, ya lo sabemos, está terriblemente cegada por malos sentimientos y ya ha decidido en su corazón castigar a su marido con la muerte por haberla engañado. Ahora la historia de la muerte de Carlos se nos narra desde la perspectiva de su mujer. Ella es la que iba en ese misterioso taxi, recordáis, donde vimos que una cabeza se escondía, y lo persigue hasta llegar al burdel. Pero hay un nuevo detalle en esta historia. Mientras ella persigue a su marido, recibe una llamada. Es de su hijo y a pesar de ser muy tarde, de ser una llamada que podía preocuparle, ella le dice que no tiene tiempo en ese momento y ni se inmuta, le dice que no le puedo atender y le cuelga. Lo que no sabe es que su hijo estaba sufriendo dolor, pero su corazón insensible, de piedra, le impide verlo. Después vemos de nuevo el desenlace. Esta vez Canserbero nos habla del estado emocional de su mujer. Y de inmediato ciega por el enojo. Enojo que le llevó a sacar la pistola y a disparar a Carlos entre sus ojos. Y de nuevo hacemos un pequeño salto en el tiempo y volvemos a ver al anciano que continúa reparando el reloj, mientras aparece una tercera persona, el hijo de Carlos. El muchacho vemos que muestra cariño hacia este anciano, al igual que el padre se despide de él. El anciano vuelve a mover la cabeza de un lado para otro, como con gesto de preocupación o de desaprobación. El reloj está marcando las 2:30 de la madrugada. En realidad son 30 minutos antes de que su padre, Carlos, saliera a patrullar. Pues bien, el muchacho se levanta y al ver la casa vacía sale a buscar a su camello para pillar más marihuana. A las 3:15 se cita con él, pero su camello, para robarle, le pega unos tiros. Es la hora en la que, además, pasaba su padre patrullando, pero su corazón de piedra le hizo no detenerse. El drama es que Carlos amaba a su hijo, es lo que se nos dice al comienzo, pero cegado por la corrupción de sus deseos no se detuvo a socorrerlo. Es irónico, ¿verdad? Esta es una impactante forma por parte de Canserbero de advertirnos que si dejamos que nuestro corazón se haga de piedra, perderemos hasta aquello que más amamos. Y para más Inri, el hijo en ese momento llamó a su madre. Es esa llamada que recibió ella mientras perseguía a Carlos en un taxi, pero otra vez su corazón de piedra le llevó a colgarle, a no hacerle caso. Carlos, el padre, moriría, nunca llegó a conocer que había perdido a su hijo, pero su mujer cargaría sobre su conciencia no solo el asesinato de Carlos, sino el no haber podido socorrer a su hijo, y todo por haber dejado que el corazón se le volviera de piedra. Vemos al anciano que se levanta y enciende la radio. Es la escena que vimos al principio del videoclip, la misma escena. Pues bien, ¿quién es este anciano? Yo creo que podría ser, en un primer nivel, podría estar representando al padre de Carlos y al abuelo de su hijo, ya que ambos al salir de casa se despiden de él. Pero creo que en un nivel más profundo, ¿no? En un segundo nivel, el hecho de tener el reloj entre sus manos y de marcar tan claramente la hora de cada uno de los sucesos podría estar diciéndonos que este anciano representa al tiempo, testigo preocupado de la decadencia de un mundo que se ha vuelto de piedra. Y aún en un tercer nivel de interpretación un poco más hondo, podríamos decir que es el juez del mundo, el que observa los sucesos y al final, con el recurso de la radio, emite un veredicto. Continuando con las informaciones, el país se hunde en la mierda, mientras las autoridades no hacen nada al respecto y la sociedad se pierde en la decadencia de valores. Es duro, muy duro. Es la denuncia de Canserbero en lo que ve convertido su país y que podríamos extrapolar a tantas regiones de la Tierra. Pero antes de terminar el videoclip, una última imagen nos cuestiona y nos interpela. Se abre como un hilo de esperanza y es que vemos la sangre del hijo que va como recogiéndose, como marcha atrás, como si estuviéramos viajando, retrocediendo en el tiempo.
¿No parece esta una invitación de Canserbero para que nosotros actuemos para evitar que sucedan cosas así? ¿No os parece que el autor de esta canción nos esté diciendo que no todo esté perdido a pesar de este duro veredicto? Sin duda este tema no deja a nadie frío, nos hace pensar, intenta tocar nuestra conciencia y romper nuestro corazón de piedra. Hoy en el mundo hay más de 700 millones de personas que viven en una pobreza extrema. En una era en la que tenemos recursos, conocimientos y tecnología para abastecer a todos, el 1% de la población acumula el 82% de la riqueza global. Este es uno de los signos más claros de lo injusta que hemos hecho la vida para muchos seres en el planeta. Siembra injusticia y recogerás guerra, corrupción, explotación y deshumanización en todos los niveles. La mayor parte de los problemas que sufrimos hoy en día tienen su raíz en injusticias que nosotros mismos hemos cometido. Es lo que tiene el ir convirtiéndonos en una sociedad con un corazón de piedra. Nuestra insensibilidad nos puede hacer perder aquello que más amamos. Hace unos pocos días, en la jornada del migrante, el Papa Francisco decía que el mundo actual es cada vez más cruel con los excluidos. Le cito textualmente: esa crueldad la he visto incluso en personas que se dicen cristianas. Dios nos pide una atención especial por los desfavorecidos, no solo porque el amor al prójimo está entre nuestros más importantes mandamientos, sino porque en gran parte su situación desfavorecida tiene sus raíces en nuestra indiferencia y egoísmo. Estamos demasiado preocupados en asegurarnos una buena vida y vamos anestesiando el corazón ante la miseria de tanta gente que no pertenece a nuestro grupo, a nuestro pequeño grupo. Pues muchas gracias amigos por acompañarme en este análisis. Ojalá os haya podido ayudar en algo. Si es así y os ha gustado, dejad un buen like y compartir este vídeo con todos vuestros amigos. Que Dios os bendiga, la paz. Pero como cristianos no podemos permanecer indiferentes ante el drama de las viejas y nuevas pobrezas, de las soledades más oscuras, del desprecio y de la discriminación de quienes no pertenecen a nuestro grupo. No podemos permanecer insensibles, con el corazón anestesiado ante la miseria de tantas personas inocentes.